Vale, entonces el día de hoy vamos a profundizar un poquito en cuanto a unas funciones de JavaScript que nos van a servir mucho para manipular datos, ¿sí? Ya vimos unos cuantos cuando vimos los arreglos. Déjenme acá les comparto. Sí, cuando vimos en JavaScript los arreglos, vimos aquí unas cuantas funciones, como index_of y push, ¿vale? Pero la verdad es que existen un montón, ¿vale? Vamos a tratar de ver unas cuantas, las más importantes, con la finalidad de que nos sirvan para manipular toda la información que vamos a manejar en nuestro taller. ¿Sí? Entonces, déjenme por acá y aquí está. Y ahora por acá esto. ¿Vale? Entonces, a este tema que vamos a ver el día de hoy se le denomina como array functions, son funciones de los arreglos, ¿vale? Entonces ya sabemos que cualquier variable que sea un arreglo, ya vamos a poder utilizar estas funciones, ¿sí? Entonces, como dice acá, son funciones que nos van a permitir manipular la información de un arreglo. Existen más de 30 funciones que las vamos a poder dividir en dos grupos, ¿sí? Las que modifican el arreglo, tipo push, ¿sí? ¿Recuerdan que push añadía un valor a un arreglo? Y hay otras funciones que en vez de modificar ese arreglo, van a retornar uno nuevo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué creen? Estas son, solamente traje 10, como las más importantes, ¿vale? Y vamos a tratar de hacer un ejemplo con cada uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, push añade un nuevo elemento al arreglo. ¿Ustedes qué creen que hace push? ¿Modifica el arreglo o retorna uno nuevo? ¿Push? Sí, push. ¿Qué creen? Añadir uno nuevo. No sé. A ver, acá, miremoslo entonces. Tenemos aquí, por ejemplo, un arreglo. Vamos a ver un arreglo y este arreglo va a ser pets, por ejemplo. Y tenemos un dog y cat. ¿Sí? Entonces, todas las funciones de los arreglos funcionan de la siguiente manera. Primero llamo al arreglo, en este caso es pets, punto, y luego voy a poder acceder a cada uno de esos métodos de esos arreglos. En este caso es push, y de esta manera poder añadirle un nuevo valor. Entonces voy a agregarle back. Y entonces miremos qué hace esto. Voy a abrir aquí el servidor. Un segundito. Vamos a enlazarlo. Bueno, les voy a hacer algo. Vamos a abrir esto acá en la terminal, listo, y lo vemos de la terminal. Ah, ya, profe, me confundí. Pensé que era que añadía un nuevo elemento, no un nuevo arreglo. Ah, eso. Entonces sí. Entonces miremos. Vamos a verlo aquí en la consola para no tener que abrir el navegador. Entonces, literalmente eso que vamos a ver acá es lo que estaríamos viendo en el navegador, ¿listo? Entonces, por ejemplo, miren, mi arreglo empezó con dog y cat y le hago un push, entonces ya debería de salir mi arreglo con 3 elementos, con perro, gato y vaca. ¿Sí? Miren, entonces, como bien dijo Angélica, estoy modificando el ya existente. No me estoy generando el nuevo, sino que estoy modificando pets. ¿Vale? Entonces, esta es el primer método, push. Nos va a servir un montón de pronto cuando tengamos que manipular la información de un usuario o añadirle productos también, podría funcionar. Por ejemplo, si yo tuviera acá const user, ¿sí? Y esto ya es un arreglo, perdón, es un objeto, y dentro de mi objeto usuario tengo products, por ejemplo, y este sí es un arreglo, o sea que yo podría decirle los productos que tengo, ¿vale? Realmente, recuerden que yo puedo tener un arreglo de objetos, pues aquí podría ser uno y decirle un producto que va a ser una PlayStation 5, ¿vale? Y por aquí puede tener otro nombre y esto va a ser un computador.
¿sí? Y por acá puedo tener otro y decirle que también mi usuario añadió el carrito mouse, por ejemplo. ¿Sí? Entonces miren que ya mi usuario tiene 3 productos. Y si yo de pronto en el momento de añadir el carrito de compra voy a añadir otro producto, pues entonces podría ser user. Recuerden que el push debe hacerse a un arreglo, no a un objeto. Entonces yo no podría hacer esto. ¿Sí? Esas funcionalidades, estos métodos solamente están disponibles en los arreglos. Entonces sería user.products. ¿Sí? Miren que ya products es un arreglo. ¿Sí? Empieza por corchetes. Y aquí yo ya podría decirle punto push. ¿Sí? Entonces, recuerden, como es un arreglo de objetos, pues yo también debo mandarle un push de un objeto. ¿Sí? Entonces aquí le voy a mandar siguiendo la misma estructura de los productos. Entonces aquí ya le puedo decir que va a ser un cable HTML, por ejemplo. Algo así. ¿Sí? Entonces ahora si yo hago un console log de products, de user, perdón. Miren que ya le añadí el producto al usuario, que antes solamente eran 3. ¿Sí? Entonces, tenga muy presente push, que para esto es que nos va a ser de gran utilidad, ¿vale? A la hora de ir añadiendo productos a un usuario o al carrito. ¿Sí? ¿Listo? ¿Queda alguna duda de este primer método? Voy a quedarme con el de usuario que me gustó. Poquito, profe, que no capté muy bien. ¿Esta parte? Sí, esa parte. Listo. Entonces, mira que user es un objeto, ¿cierto? Mira que tiene estos corchetes, ¿sí? Entonces, es un objeto. Como bien estamos viendo, estas son funciones de solamente arreglos, ¿vale? Entonces, yo tengo un objeto y ese objeto puede tener una propiedad que sí es un arreglo, por ejemplo, esta products, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a poder almacenar diferentes datos, ¿vale? Pues como es característico de los arreglos, Angélica. Y entonces, una vez yo ya sé que esto es un arreglo, yo ya puedo utilizar el método push, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú ves que este arreglo tiene esta sintaxis, o sea, que dentro de sí son objetos, al momento de hacer un push, también debería de manejar ese mismo formato de objetos, porque no sería muy prudente. Recordemos que cuando dimos arreglos dijimos que los arreglos deberían de ser homogéneos. Si yo tengo números, que sean solo números; si son strings, que sean solo strings; o si son objetos, pues que sean solamente objetos. Entonces, si tú ves acá, productos es un objeto. Son muchos objetos. Entonces, no estaría bien yo hacerle un push de mandarle un 5, por ejemplo. Porque a la hora de yo hacer un console log, pues mira que va a quedar un objeto por acá, otro objeto por acá, otro por acá y luego un 5. ¿Sí? Entonces, si vemos, son objetos. Entonces yo debo mandarle un objeto. Yo puedo decir aquí con new product. Para que entienda un poquito más. Y el nombre. Aquí cable. ¿Sí? Entonces, aquí en push no le mandaría ya un 5, sino que le mando un objeto. Y ese objeto es new product. ¿Sí? Entonces, ahorita sí ya tiene sentido, Angélica, porque ya todos mis productos son objetos. ¿Sí? 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 ¿Queda claro? Sí, profe, y entonces, ¿qué pasa si tú quieres meter un elemento dentro del... ¿Ah? Es decir, ahí estás metiendo un nuevo objeto. Objeto dentro de un arreglo products. Ajá. Mm, ya. Yo no puedo Ok, hacer esto, yo no puedo hacer no. esto porque push solamente está disponible para arreglos. Y mira que user es un objeto. ¿Sí? Por esa Ok, razón, sí. por esa razón ni siquiera Visual Studio me hace la sugerencia de poner algo. En cambio, si fuera user.products, mira que aquí ya me saca todas las funciones que podría utilizar. Él ya sabe que si esto es un arreglo, entonces arreglos, pues tenemos todos estos métodos para utilizar. ¿Sí? Listo, profe, sí. Ahora sí. Muchas gracias. Listo. Entonces, listo. A ver que este es
Ponemos por acá push. ¿Sí? Este es el primero. Luego tenemos el siguiente método que es slice, ¿sí? Que básicamente lo que hace slice es crear una nueva copia de una porción de ese arreglo que tenemos, ¿sí? Y recibe dos parámetros. El primer parámetro va a ser desde dónde va a empezar y el siguiente hasta dónde va a estar ese arreglo. Pero ese segundo parámetro es excluyente. Miremos. Por ejemplo, por aquí hay un ejemplo bueno que me lo va a traer. JavaScript. Este de acá. Este de las frutas. Sí, pues acá tenemos slice. Y miren. Miércoles. Sí, entonces miren, tenemos estas frutas. Sí, este es mi arreglo. Entonces mira, Angélica, que yo sí puedo tener acá un arreglo de solamente strings, ¿vale? Pueden ser de cualquier tipo. Y entonces utilizamos la propiedad slice para de pronto recortar este arreglo. Entonces yo podría decirle acá como que el ejemplo lo decía con citrus. ¿Sí? Entonces, recuerden, si va a acceder a una función de un arreglo, empiezo primero por el nombre del arreglo. En este caso es fruits.slice. ¿Vale? Entonces, como bien dice acá, desde el primer parámetro incluido hasta el segundo parámetro. Entonces, digamos que yo quisiera quitar banana. Recuerden que las posiciones de los arreglos funcionan, el índice de los arreglos funciona con 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces, yo le digo que empiece desde 1, estaría arrancando desde orange. ¿Vale? Y miren que él dice que desde el primer parámetro incluido. ¿Vale? O sea que si yo pongo 1, ya estoy garantizando de que orange va a empezar, va a ser el inicio. Y luego quisiera simplemente que pues incluye orange, lemon y apple, por ejemplo. Si yo quisiera coger apple, ¿qué número debería ir seguido acá? ¿Qué se les ocurre? ¿3? ¿3? Ah, no. Miren, a ver, 2. miremos. ¿Qué pasa si yo dejo 3? Entonces empiezo acá en orange, ¿cierto? Entonces sería 1, 2 y 3. ¿Sí? Pero recordemos entonces que el último valor no está incluido. Si yo quisiera incluir Apple, Angélica, no debería ser 3, sino 4. Miremos acá qué hace Citrus. ¿Qué vemos? ¿Sí? Entonces mira que está bien. Estoy cogiendo solamente esos dos valores, porque recordemos que el último parámetro no incluye al punto en el que llegamos. ¿Sí? No es incluyente. Entonces, por ejemplo, retomemos. 1 y 3. Entonces, 0, 1, me paro en orange, ¿vale? Y ahorita voy a correr 3. Entonces sería desde este punto. Entonces, 1, 2 y 3. Pero entonces 3 no le incluiría Apple. Si yo quisiera incluir Apple, debería de irme hasta 4, ¿sí? Para que llegue a Mango e incluya Apple, pero no incluya Mango. Sí, es un poquito medio raro de entender. Entonces, de esta manera, miren que ya estaría también cogiendo Apple. ¿Sí? Y aquí, literalmente, muchachos, estoy creando un nuevo arreglo. ¿Vale? Aquí sí ya me está volviendo. Tengo frutas. ¿Sí? Y, y tengo citrus. Entonces, miren que son diferentes. Lo estoy usando acá. Sí, miren que tengo todo mi arreglo completo de frutas y tengo un nuevo arreglo que puede hacer con el slice, ¿sí? Eliminando elementos. ¿Vale? ¿Queda alguna duda de esto? Entonces, simplemente recordemos, el primer parámetro es desde dónde voy a empezar e incluye ese valor, ¿vale? Y el siguiente es hasta dónde voy a ir. ¿Sí? Y recordemos que siempre este último parámetro no va a incluir el valor donde estoy.
¿vale? Por eso fue que puse 4 para poder seleccionar Apple. Entonces, 1, 2, 3 y 4 para que llegue a Mango. No coge Mango, pero sí coge el anterior, que es Apple. Por eso sí, aquí sale Apple. Igual, si quisiera tener todos los elementos, por ejemplo, pues sería hasta 5. Y así sí ya me saldría Mango. Estaría cogiendo todos los elementos de la regla. Es decir, profe, se está creando un nuevo arreglo con esos tres del medio, ¿cierto? ¿Y qué Tal cual. pasa si uno quiere Orange, Apple y Mango? O sea, que no son continuos. Ahí sí No. ya tendríamos que hacer más lógica, ya tendríamos que utilizar otros métodos. Ya que simplemente es como para coger una porción pequeña del arreglo, por ejemplo, pero si quisiéramos hacer ya esas lógicas de separarlo no continuamente, ahí sí ya tendríamos que utilizar unos nuevos métodos que vamos a ver ahorita. Ok, profe. ¿Listo? Gracias. Sí. Voy a ir comentando estos console log para que no nos causen de pronto dudas. Sí. Listo, el siguiente es el for each, que ya este for each pues ya lo hemos visto bastante. Ya estamos para recorrer los valores de un arreglo. Creo que ahí no tenemos dudas, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? ¿Con qué? Perdón. Con for each. Sí, creo que estamos bien. Entonces aquí simplemente voy a dejarle aquí hagamos un for each de user.products. Sí. For each product y simplemente aquí voy a hacer un console log de cada producto. Voy a decirle el producto del usuario es. ¿Se recuerdan de los templates string que vimos? ¿Se acuerdan? De los template strings. Convirtamos esto a template string. Sí, entonces aquí puedo hacer esto. Y entonces ya tengo, el producto del usuario es, y recorro cada uno de los elementos de la regla. El producto del usuario es un PlayStation 5, un computador, un mouse y un cable. Listo. ¿Alguna duda de esto? Pues estamos. Listo. No. Cualquier duda que vayan teniendo, me van diciendo, muchachos. Pero creo que aquí no quedan mayores dudas, ¿vale? For each, listo. Listo, entonces luego ¿qué otro método tenemos? Tenemos el includes. Determina si un arreglo incluye un elemento determinado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos saber si, a ver, utilicemos el de frutas. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer esto. Voy a preguntarle, por ejemplo, si tiene el banano, cons banano, entonces ya sabemos, siempre, fruits.includes, y aquí le va a pasar banano. Si este valor está dentro del arreglo frutas, él me va a volver un true. ¿Sí? Mira, me vuelve un true. Si por ejemplo fuera banano, por ejemplo, él va a buscar en cada uno de los elementos de este arreglo de frutas, pasa por cada uno y me va a decir si existe. Si no existe, mira que me vuelve un false. Yo aquí ya podría hacer cualquier variación, puede ser un if, las bananas, por ejemplo, y aquí le podría decir un console log, por ejemplo, como que banano en el arreglo. ¿Sí? Y pues digamos así, ¿vale? Entonces, en ese momento no va a entrar ese condicional porque eso está retornando un false. ¿Sí?
¿vale? Pero si lo dejo banana, me va a retornar true, porque banana sí existe en el arreglo de frutas, ¿bien? ¿Sí? Y entonces va a retornar true y banana está en el arreglo. Va a comentar este console log de acá, este for each. Y mira que entonces está entrando, ¿vale? Entonces, includes me va a servir para verificar si un elemento del arreglo está incluido en él, ¿vale? Lo mismo puede ser, puedo pasarle cualquier parámetro, entonces él va a ir por cada uno de los elementos y va a ir comparando si está. Y en este caso, pues, orange también está, entonces entraría. Creo que esto es, yo dejo esto banana, debe estar tal cual escrito, si no, él no va a entrar. Sí, debe ser tal cual como está en los elementos. Si empieza por mayúscula, también debe empezar por mayúscula, como lo estoy buscando en el includes. Entonces, miren que este método es muy diciente, simplemente estamos preguntando ahí. El arreglo incluye la banana y él va a buscarlo. Si sí está, pero retorna un true y si no, un false. Siempre retorna true o false, entonces. Sí, siempre va a ser, nos va a servir es para una condición. ¿Sí? Entonces, ¿tiene banana? Lo busca. Si la tiene, recuerden que cuando yo dejo esto aquí así, es lo mismo, implícitamente yo decirle true. ¿Sí? Sino que puedo ahorrarme este true simplemente dejándolo así. Ahí ya va a saber que estoy esperando que esto sea true. ¿Vale? Ahora sí, sí. Ok, profe. Entonces, si es true, el banano está en el arreglo. Si no, el banano no está. No está en el arreglo. ¿Sí? Listo, entonces, ¿qué otro tenemos? Tenemos también el método de join, que básicamente join nos va a unir todos los elementos de un arreglo y lo va a convertir en un string. ¿Vale? Por ejemplo, y vamos utilizando nuestro arreglo de fruticas. Yo podría decirle a este señor que all fruits, por ejemplo, algo así, y yo le digo fruits.join, y aquí yo le podría pasar cuál va a ser el carácter que los va a separar. ¿Sí? Podría hacer esto. Diremos que console log me da esto. Y miren que entonces ya me unió todos los elementos de un arreglo. Y ya no es más un arreglo, sino que ya es un string. Y lo estoy separando por un guión. ¿Sí? Entonces join va a recibir el carácter que los va a separar. Entonces puede ser una coma, por ejemplo. Y miren que ya tengo banana, orange, lemon. ¿Sí? Y si yo le pregunto a este señor ahorita qué tipo es, qué tipo de dato es, type of, ¿sí? Hay un espacio, entonces miren que ya me devuelve un string, ¿vale? Entonces pasamos de ser un arreglo de estas frutas, ¿sí? A ahora ser un string. Entonces mucho cuidado también de pronto utilizar mal join, porque entonces ya all fruits ya no es un arreglo, sino que ya es un string, ¿vale? Entonces son métodos que de pronto en ese momento no los vamos a necesitar, pero está de más saber que existen, porque seguramente en algún momento tenemos la necesidad de hacer algo por este estilo, ¿vale? Por ejemplo, si tuviéramos todos los arreglos de nuestros productos, por ejemplo, entonces yo podría tener una listica donde ya, hey, el resumen de tus productos son un PlayStation 5, un computador, mouse, entonces nos serviría para cambiar de formato de arreglo a un formato más de lectura, como lo es el string. ¿Sí? Entonces, básicamente yo simplemente va a recibir un parámetro que va a ser el carácter para separar cada uno de los elementos. ¿Vale? Claro, hasta este momento esto. Sí. Listo. Join. Este es includes. Sí. Entonces,
cuando ustedes, si quieren echar una revisadita luego a este archivo, recuerden ir habilitando cada console log, ¿vale? Yo lo estoy desactivando para que no se nos vaya a saturar nuestra consola de tantos logs. Pero entonces, recuerden. Sí. Listo, estos son ya bastante interesantes, ¿no? Muchachos. Por ejemplo, el every y el some. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el every determina si todos los elementos de un arreglo cumplen una condición. Por ejemplo, creamos entonces otro arreglo por acá. ¿Sí? Entonces, voy a crear por aquí un const. A ver, se me ocurre, estudiantes. Recordemos que esto es un arreglo. Objeto, entonces voy a tener nombre Angélica, por ejemplo, y tengo un age de 20 años, por ejemplo. Tengo otro usuario, perdón. Voy a tener otro usuario por acá. Yoshiki, y Yoshiki tiene 35, por ejemplo. Inventándome los nombres, ¿no? Y las edades. También tengo a Cristian, por ejemplo. Cristian tiene 22. ¿Vale? Y por último, tengo a ver. Juliana. Y Juliana es menor de edad. Tiene 15. Listo, entonces este es mi arreglo de estudiantes del curso. ¿Sí? Entonces, yo con Every podría saber si todos los elementos cumplen una condición. Entonces, yo podría preguntarle o saber si todos mis estudiantes son mayores de edad, ¿vale? Entonces, para eso puedo utilizar Every, ¿sí? Para comprobar si cada uno de esos elementos cumple una condición. Si alguno de ellos ya no cumple la condición, ya me va a retornar un false, ¿vale? Entonces ya Every como includes retorna true or false, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona Every? Sencillo. Puedes decir, creo entonces una variable y voy a preguntar si mis estudiantes son adultos, ¿vale? Entonces tengo estudiantes, ya sabemos. Primer parámetro o cómo arrancar, primero el arreglo y luego punto la función, que es every, ¿vale? ¿Qué recibe esta función? Lo que va a hacer every es que va a ir por cada uno de los elementos del arreglo. Entonces, como primer parámetro o primer entrada, va a recibir el estudiante. Student, ¿sí? Donde student va a ser entonces, muchachos, cada uno de estos elementos, cada uno de estos estudiantes, ¿vale? Entonces, ¿qué le voy a preguntar yo? Si utilizamos el arrow function acá, voy a preguntarle si student.age es mayor o igual a 18. Uy, profe, perdón. ¿Cómo? Este Va de nuevo. estudiante ¿cómo? A partir de ahorita, todas las funciones que veamos van a tener esa estructura, donde este parámetro de aquí, student, va a ser la representación de cada uno de estos elementos, Angélica. ¿Sí? Entonces, él va a entrar por cada uno de los elementos y literalmente lo que está haciendo es un for each internamente. Él está recorriendo cada uno de estos elementos. Entonces, él va a entrar, entra acá student y luego va a comprobar que student.age, o sea, el año de los años del estudiante sean mayor o igual a 18. Entonces, miren qué va a hacer esto. Él entra student a cada uno de los estudiantes. El primer estudiante es Angélica. Tiene 20 años, cumple la condición, la cumple. ¿Sí? Luego entra Yoshiki, tiene 35 años, es mayor que 18, lo cumple. Luego llega Cristian, hace la misma condición y se cumple. Llega donde Juliana y mira que 15 pues, no es mayor que 18. Entonces hasta ahí llega la validación y esto nos va a retornar un false. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer, muchachos, es aprendernos literalmente esta
sintaxis, esta estructura, que combina un poco las arrow functions que vimos en la clase pasada, ¿vale? Entonces, primer parámetro recibe como parámetro recibe los elementos. O sea, esto es implícitamente, Angélica. Sí, siempre que utilicemos una función every, filter, map, que vamos a ver a continuación, van a empezar de esta manera. ¿Sí? Donde student va a ser cada uno de los elementos. Esto puede ser cualquier nombre, ¿sí? Puede ser person, pero normalmente se utiliza que sea un nombre similar a lo que estamos manejando acá. Porque al fin y al cabo, este parámetro aquí hace referencia a cada uno de los elementos de este arreglo. ¿Sí? Entonces, ahora preguntémosle. ¿Son todos adultos? Pues mira que me retornó un false. ¿Por qué? Porque alguno de esos elementos no cumplió con la condición. ¿Sí? Ahora, si yo pasara este 18 a este 15, que fue un 18, aquí entonces ya tengo un true. ¿Vale? Porque ya todos los elementos, todos los estudiantes cumplieron con la condición que estaba planteando, que era que la edad fuera mayor a 18 años. ¿Vale? Sí, sí. ¿Queda claro o repetimos? Sí, ahora sí, profe. Por mi Van a parte. ver que la sintaxis es la misma. Para todos estos métodos que vamos a ver, se maneja tal cual la misma sintaxis. Entonces, de esa manera nos va a funcionar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, every, ya sabemos, determina si todos los elementos de una... Igualmente, aquí estamos trabajándolo con arreglos de objetos, pero tal cual podría ser simplemente números, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, simplemente estaríamos ya no accediendo a la propiedad age, sino que estaríamos accediendo, por ejemplo, a números. Entonces, sería 1, 5, 20, 30, por ejemplo. Entonces aquí ya students, pues no accedería a la propiedad age, porque ya no es un objeto, miren, que son solamente números, y así funcionaría también. ¿Vale? Entonces miren que estas propiedades me sirven para cualquier tipo de dato que tenga mi arreglo. ¿Sí? Y aquí, a ver, aquí debería también retornar un false, porque pues 1 es menor, 5 es menor, y miren que también retorna un false. Pero entonces sigamos con nuestro ejemplo de los estudiantes. Listo, entonces son adultos, false, porque Juliana era menor de edad. Listo. Entonces, comprueba, ese es el siguiente método. Comprueba si al menos un elemento del arreglo cumple con una condición. Entonces, por ejemplo, de esa manera podríamos saber si existe al menos un menor de edad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo podría decir, y este es some. También va a retornar un true or false. Entonces, preguntémosle acá. A ver, ¿cómo le ponemos un nombre diciente? ¿Qué nombre les ocurre para comprobar si soy menor de edad? ¿Ah? ¿Qué nombre le podemos poner? Esa es la parte más difícil de programar. Elegir las variables. ¿Se le ocurre algún nombre o...? Por ejemplo, se me ocurre is young, ¿sí? Y de esta manera entonces va a ser students.some. Se va a contarle students.some. Entonces miren que es la misma estructura. Mi arreglo, mi función que son, y lo mismo, Angélica. Primer parámetro, recorre cada uno de los elementos de mi arreglo, student, y le voy a preguntar si de pronto hay un student que sea menor o igual a 18. Entonces, miren que esto no se va a encargar de devolverme el usuario, sino que solamente me va a retornar un true o un false. ¿Vale? Aquí ya un console log de isYoung.
miren que entonces aquí me debe retornar un true. ¿Por qué un true? Porque al menos se cumple una condición, ¿vale? En este caso, Juliana es la menor, entonces aquí debería retornar un true. Este false de acá es de los adultos, porque no todos son adultos, pero acá me devolví un true porque al menos hay un menor de edad, ¿sí? Que se cumplió una condición. Entonces ya sabemos, every, cuando requerimos que se cumplan todas las condiciones, y son para buscar en todos los elementos, pero nos va a devolver true en caso de que alguno de esas condiciones se cumpla. Si yo a Juliana le pongo 20 años, ya ambos van a ser false. Mira. Este va a ser false porque ya estoy buscando que sean menores de 18 años y ya ninguno es menor. ¿Vale? ¿Listo? ¿Queda alguna duda de estos dos? Estos son hermanitos, every y son. ¿Entendible, profe? Entendido. Listo. Seguimos. Entonces, bueno, es que me meter unos minuticos. Luego tenemos filter, ¿vale? Estos métodos de acá, muchachos, son recientes y llegaron con la última actualización de JavaScript, con la versión ES6, ¿sí? Y digamos que a partir de esta versión de JavaScript, ya todos los navegadores, o al menos todos, tienen soporte, ¿sí? Digamos que esto es reciente y como siempre les digo, ustedes fueron afortunados de tener a su disposición estos métodos, porque antes de la llegada de este señor, pues todo era con este señor de acá, con jQuery. ¿Sí? Entonces, ahora ya todo eso, que antes teníamos que utilizar jQuery, librerías externas, ya la podemos hacer nosotros. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace Filter? Filter va a crear un nuevo arreglo con los elementos que cumplen una condición. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, a ver, pongámosle aquí, bueno, si vamos manejando el tema de los adultos, ¿sí? Ahorita no va a preguntar si son adultos, sino que ahorita quiero coger todos los adultos, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería esto? Lo de siempre. Creo mi constante, mi variable, va a ser adultos, ¿sí? Y los adultos van a empezar a coger students, punto filter, ¿vale? Y lo mismo que les dije, la misma estructura. El primer parámetro va a ser con los elementos y de esta manera la condición. Entonces, si se fijan, muchachos, miren que siempre va a ser lo mismo. El primer parámetro, los elementos y luego la condición que queremos que se cumpla. En este caso, quiero filtrar todos los estudiantes que sean mayores de 18 años. ¿Vale? Si hacemos un console log, ahora adultos, entonces, ¿qué nos dice el filter? Crea un nuevo arreglo de elementos. Entonces, ya este adults va a tener un nuevo arreglo con los elementos que cumplen la condición de que fueran mayores de 18 años. ¿Sí? Comento esto, y ahora mira. ¿Sí? Entonces, miren que me creó un nuevo arreglo, ¿vale? Donde está Angélica, Yoshiki y Cristian, y me sacó a Juliana porque Juliana no cumple la condición de los 16 años, ¿vale? Si yo pusiera aquí que fuera 16, aquí sí la incluye. ¿Vale? Entonces miren que literalmente, muchachos, es simplemente entender qué hace cada función, porque este me está volviendo entonces un true and false, pero entonces al utilizar filtro me está volviendo es un nuevo arreglo, ¿vale? Por ejemplo, ya en un ejemplo más práctico, se me ocurre, a ver, filtrar, por ejemplo, por productos, también puedo utilizar este filtro. Si quisiera filtrar por órdenes activas, por órdenes pagas, también podría ser. Por ejemplo, podría tener aquí, déjenme ya aquí otro. Sí, por ejemplo, tengo aquí un arreglo de órdenes.
order one, es active, puedo decirle true. Tengo estas tres órdenes y podría también filtrar por las órdenes que están activas, por ejemplo. Es muy útil para dashboard, cosas por ese estilo, donde yo podría decirle acá active orders, por ejemplo. Entonces yo podría decirle aquí, hey, quiero filtrar por las órdenes que tengan su estatus. Bueno, más vale cambiar este status por isActive por status, ¿no? Más bonito. False. Sí, algo así se me ocurre. Entonces aquí ya se recuerden, este primer parámetro va a ser significativo al valor de cada uno de los elementos. Entonces aquí en vez de ser student, pues ya va a ser order en singular. Order, donde order.status debe ser igual a true. ¿Sí? Entonces, recuerden, si yo estoy validando cosas en true, yo puedo hacer esto. Quitar ese igual. Y de esta manera, yo hacer un console log de active orders, pues me debería salir simplemente la orden 1 y la orden 2, porque la tercera está en false. ¿Sí? Entonces, para este tipo de cosas son muy útiles los filtros. ¿Vale? Esto va a ser aquí 18. Aquí voy a poner, retorna un arreglo con los estudiantes mayores a 18 años. ¿Sí? Y este retorna un arreglo con las órdenes activas, por ejemplo. ¿Vale? Sí, entonces, para ese tipo de, en ese tipo de casos queremos utilizar filter, ¿vale? Ahora, el siguiente es find, ¿vale? Find lo que hace es que va a devolver solamente el primer elemento que cumple con la condición, ¿sí? Por ejemplo, find me va a servir a mí para saber cuál es el primer usuario que cumple con una condición, ¿vale? Si yo quisiera saber cuál es el primer usuario mayor a 18 años, pues en ese caso entraría Angélica y me volvería Angélica porque Angélica cumplió con la condición. ¿Vale? Entonces miremos. Vamos. Miremos. Dejamos como me retorna un solo elemento, dejémoslo así en singular. Y entonces students igual punto find, ¿sí? Bien, la misma sintaxis, student. Y aquí la condición. Es que el estudiante sea mayor o igual a 18. Y esa sería la condición que estoy buscando, ¿vale? Y miren lo que va a devolver ese señor. Le comento este arreglo acá. Este console log, perdón. Y miren. Miren que no me devolvió ni siquiera un arreglo. Me devolvió el primer objeto que cumplió con la condición. Y igual que el primer elemento, Angélica. ¿Sí? Miren acá, está Angélica. Si, por ejemplo, quisiera buscar que fuera mayor o igual a 35, por acá, 35, entonces, bien Angélica, aquí debería ser entonces mayor o igual. Bueno, aquí va a seguir entrando la Angélica. Ah, no, está bien. Ese no lo cumple, sigue derecho, llega Yoshiki, cumple la condición. Entonces ya me retornaría es a Yoshiki, ¿sí? Que fue el primer elemento que cumplió con la condición. Entonces miren que la diferencia con filter y find es que find me va a retornar solamente el primer elemento que cumplió con la condición. Filter me está generando un nuevo arreglo con los objetos que cumplieron esa condición. ¿Sí? Retorna el primer elemento que cumplió la condición.
¿Vale? En este caso va a ser Yoshi. ¿Sí? ¿Queda alguna duda de eso, muchachos? ¿O estamos claros? Claros. Bueno, por mi parte, no sé. Listo, Sí, Cristian. profe. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Listo, muchachos. Creo que quedamos bien. Bueno, y para finalizar tenemos el map. ¿Han oído esta función antes? Sí, aunque nunca la entendí, pero sí. Sí, Listo. perdón. Listo, entonces miremos map. Yo diría que map es de las funciones más importantes a la hora de manipular JavaScript, y es que map literalmente nos permite tener un arreglo y transformar ese arreglo, o sea, construir otro nuevo arreglo, pero o sea, pudiendo hacer manipulaciones de la información que tiene él. Por ejemplo, un caso de uso normal es que, por ejemplo, tuviéramos un endpoint de una base de datos y ese endpoint nos retorna la información de una manera. En mi trabajo, por ejemplo, tenemos un servicio que ese servicio retorna la información así. Les pongo el ejemplo. Result. Por ejemplo, el result y me retorna los valores así, las propiedades en mayúsculas. ¿Sí? Y por acá tenemos también product. Cosas por ese estilo, ¿sí? Y por aquí, cosas así. Imagínenselo así, ¿vale? Entonces, esto, como ya sabemos, es mala práctica, ¿vale? Seguramente es porque estos servicios no están construidos en JavaScript, sino en otro lenguaje, pues lo manejan así, ¿vale? Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar esos resultados en nuestra aplicación, pues tendríamos que utilizar cosas así, ¿vale? Pero esto literalmente que que ya tenga la modificación de esas propiedades. Para eso es mi útil map, que me va a permitir a mí coger un arreglo y transformarlo en uno nuevo. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Imagínense. Const, pues pongámoslo así, new result es igual a result.map igual, voy a venir acá. Bueno, aquí está el primer error que no estaba contemplando, y es que miren que estoy tratando de hacerle un map a un objeto, ¿vale? Entonces esto debe ser un arreglo, ¿vale? Un arreglo, y el arreglo sí tiene estos elementos, ¿vale? Chan, 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 chan. Listo. Inventemos esto y estamos, ¿vale? Entonces sí ya puedo acceder a cada uno de los resultados, ¿vale? Entonces va a ser result, ¿vale? Como ahorita yo no puedo hacer la lógica en una sola línea, yo voy a hacer esto. Flechita, corchetes. Y acá adentro va a estar la lógica, ¿vale? ¿Qué va a hacer esta lógica, muchachos? Va a dar un return de un nuevo objeto, ¿vale? Aquí le estoy diciendo, este map, cuando yo lo elabore, cuando yo lo haga, va a retornar un nuevo objeto. ¿Qué va a tener ese objeto? Pues va a tener este nombre, pero ya en minúsculas, ¿vale? Entonces ya sabemos que el result tiene estos parámetros así. Entonces va a ser un result.name, va a ser un product code igual a result.productCode, ¿sí? Y luego tenemos un isActive, donde va a ser isActive, ¿vale? Entonces, quiero que miren qué estamos haciendo acá. Simplemente estamos generando un nuevo arreglo a partir de uno viejo, que es result, ¿vale? ¿Qué tiene result? Result tiene como propiedades tanto el nombre como el product code y isActive. Pero entonces yo estoy generando un nuevo arreglo con esas nuevas propiedades, ¿vale? Con el nombre, con el product code, pero si la única diferencia es que están en minúsculas. Entonces ahorita, si yo hago un console log de new result, miren que ya transformé, a ver, que me quedó un Yoshi aquí por acá.
Miren que entonces ya transformé mi arreglo como lo quería, ¿vale? Entonces, literalmente el map va a recorrer todos los elementos del arreglo, va a hacer la operación que nosotros queramos de ella, ¿sí? Y luego va a retornar un nuevo arreglo. ¿Sí? Entonces, importante siempre que map tenga un return, ¿vale? Pero si no lo tenemos, a ver si él llora o no. Aquí no llora. No llora. Pero bueno, normalmente el visual, bueno, hay que configurarlo, dice, hey, un map debe tener un return. Sí, porque pues yo hago ahorita un console log del new result, el me va a dar un undefined. ¿Sí? Porque sí o sí yo debo tener un return aquí adentro. ¿Vale? Entonces, de igual manera, en este caso de uso lo estoy utilizando para generar un nuevo arreglo formateado, ¿vale? Ya que las propiedades no sean en mayúsculas, por ejemplo. Pero entonces podría también crear más propiedades acá y decirle agregar lo que yo quisiera acá para cada uno de los elementos, ¿vale? New prop, y ese new prop puede ser true, ¿vale? Y entonces puedo ir modificando cada uno de los elementos del arreglo, lo que yo quisiera poner acá. A ver, color, cosas por este estilo, ¿sí? Miren que ya formateé new result y ahora comparemos los ambos con result. Entonces, miren que es un nuevo arreglo, ¿no? No estoy modificando result, sino que creo un nuevo arreglo con new result. Entonces, miren que el result, que fue lo que me llegó de mi base de datos, por ejemplo, me llegó con esas propiedades en mayúscula. La N mayúscula, la P mayúscula y el Isaac en mayúscula también. ¿Qué hice yo? Utilicé map para transformar esas propiedades a minúsculas. Y miren, ya ahorita yo ya podría llegar y decir, accedan en result.name, .product code de buena manera, pues, como ya lo hemos manejado, que es poder acceder a new result, accedo al primer elemento, y aquí ya puedo acceder con name, y no tendría que hacer eso de .name, que en JavaScript no se ve muy bonito. Entonces, son casos de uso del map. A ver si aquí en internet de pronto hay otro. Por ejemplo, se me ocurre, tengo aquí cons numbers y tengo un arreglo de 5, 20 y 30, ¿vale? Yo podría hacer cons new numbers. Un ejemplo para que no necesariamente tienen que ser objetos, ¿sí? Entonces va a ser igual numbers.map, voy a recorrer cada uno de los elementos, ¿sí? Donde number va a retornar cada valor number por 5. Entonces miren que ya cada uno de estos elementos va a ser multiplicado por 5. Entonces 25 y así sucesivamente. Console log new numbers. Me va a retornar cada número de estos multiplicado